A ver, hay decisiones que vistas desde fuera nos dejan perplejos, ¿no? Sobre todo cuando parece que hay una vida en juego. Hoy vamos a intentar entender qué hay realmente detrás de la negativa a las transfusiones de sangre desde una perspectiva de fe muy concreta. Vamos a ir más allá de lo evidente para comprender el principio que lo sostiene todo. A primera vista, la pregunta parece tener una respuesta obvia, ¿verdad? Pero como vamos a ver, la cosa es mucho más compleja de lo que uno se imagina. Esto va mucho más allá de simplemente decir no a un tratamiento. Se trata de poner en una balanza qué es lo que de verdad tiene más valor. Venga, vamos a desgranarlo. Vale, para empezar vamos a hacer algo que quizás no se espera. Vamos a aparcar por un momento la teología y a centrarnos primero en el punto de vista médico. Porque la postura no es un rechazo a la medicina, para nada, sino la elección de un camino médico distinto. Aquí está el quid de la cuestión, desde el punto de vista del cuerpo. En muchas situaciones de emergencia, el problema inmediato no es la falta de sangre como tal. Lo que el cuerpo necesita con desesperación es, por un lado, mantener la circulación con suficiente líquido, y por otro, asegurarse de que el oxígeno sigue llegando a todas las células. Y ojo, porque para esos problemas concretos, la medicina de hoy en día tiene un montón de soluciones. Se puede aumentar el volumen con distintos tipos de fluidos, se puede optimizar el trabajo del corazón y los pulmones para que sean más eficientes, e incluso se puede animar al propio cuerpo a fabricar más glóbulos rojos con fármacos como la eritropoyetina. La idea es que existen otras vías para respetar tanto la vida como las firmes convicciones del paciente. Bueno, una vez visto el panorama médico, ahora sí, vamos al corazón del asunto. Según la fuente que analizamos, el tema central no es médico, sino que tiene que ver con la lealtad. Es una cuestión que en el fondo se enfoca en un principio de respeto a lo que se considera una autoridad superior, la divina. Y esta analogía que presenta la fuente es clarísima. En la historia de Adán y Eva, ellos no comieron del fruto porque se morían de hambre, tenían de todo. Fue una prueba de lealtad, pura y dura. Pues de la misma manera, la prohibición sobre la sangre no se ve como una regla sobre qué comer y qué no, sino como un recordatorio constante sobre quién es el que da la vida. Y que nadie piense que esto es algo moderno o sacado de la manga. La fuente nos muestra un hilo conductor que recorre la Biblia de principio a fin. Empieza con aquella prueba simple en Edén, sigue con la instrucción directa a Noé después del diluvio, se refuerza en la ley que se le dio a Moisés y, muy importante, se mantiene para los cristianos del primer siglo. Es un principio que se repite una y otra vez. Y aquí está la razón de ser de todo esto. La prohibición existe porque se considera que la sangre es sagrada, que es el símbolo de la vida misma. Y la vida, desde este punto de vista, le pertenece solo y exclusivamente a Dios. Así que no es una norma sin más, es una forma de mostrar un respeto profundo por el origen mismo de la vida. Esta pregunta que plantea la fuente es de las que te hacen pensar, ¿eh? Sitúa el dilema en un contexto histórico. En el pasado, a los primeros cristianos se les presentaban pruebas parecidas, donde hacer algo relacionado con la sangre era una forma de jurar lealtad al Imperio Romano. La historia nos cuenta que muchos dijeron no, y no porque no quisieran vivir, claro que querían, sino porque para ellos la lealtad a Dios estaba por encima de todo lo demás. Y claro, todo esto nos lleva de cabeza a la parte más difícil, la parte humana, a esa lucha interna tremenda que una decisión así supone. Es que es un choque de trenes, un conflicto brutal entre dos de las fuerzas más potentes que existen, nuestro instinto de supervivencia y las convicciones más profundas de la fe. En esta diapositiva se ve perfecto. Por un lado tienes el instinto, ¿no? Esa fuerza animal que te grita sobrevive, sobre todo si se trata de la vida de alguien a quien quieres con locura. Y por el otro, tienes ese principio de fe que te pide una confianza total en las promesas de Dios, incluso cuando no entiendes nada y el resultado inmediato puede ser devastador. La tensión es máxima. Y para entender la mentalidad que describe la fuente, hay que fijarse bien en este versículo. No lo ven como una metáfora bonita, no. Para ellos es un principio literal. Esta frase enmarca la decisión como una prueba de fe en que hay una vida más allá de esta, una vida futura, la resurrección, que tiene incluso más valor que la vida que tenemos ahora. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se sigue adelante después de una decisión así? Sobre todo si el final es trágico. Pues la fuente nos da un marco, una especie de mapa psicológico y espiritual para entender cómo se puede manejar ese dolor sin romperse por dentro. Los psicólogos tienen un nombre para esto: disonancia cognitiva. Es esa sensación terrible en el estómago, ese conflicto de pensar, he hecho lo que creía con todo mi ser que era lo correcto, pero el resultado ha sido horrible. Si esa sensación no se resuelve, puede acabar en una culpa insoportable o en una crisis de fe total. Y aquí es donde entra en juego la clave para poder vivir con eso. El valor de lo que se ha hecho no se mide por el resultado que vemos con nuestros ojos, sino por la fidelidad que se ha demostrado.
La fuente recuerda los ejemplos de figuras de la Biblia, gente que fue fiel hasta la muerte sin llegar a haber cumplido lo que se les había prometido, pero que contaron con la aprobación de Dios por su fe. El sufrimiento, por tanto, no significa que la decisión fuera equivocada. Cuando alguien consigue actuar en sintonía con lo que cree firmemente, puede sentir algo que la fuente denomina coherencia interna. Ojo, esto no significa que no haya dolor, por supuesto que lo hay. El dolor es real y es inmenso. Pero esa paz interior, ese saber que no has fallado a tus principios más sagrados, es lo que permite sobrellevar el duelo sin que la culpa te destruya por dentro. Al final todo se reduce a esto. Todo el edificio de esta creencia se sostiene sobre esta única pregunta, porque si la esperanza de la resurrección es algo real, tan real como el sol que sale cada día, entonces la muerte deja de ser el final definitivo. Se convierte en una pausa, en una separación temporal. Y desde ese punto de vista, una decisión de lealtad no es una pérdida irreparable, sino una inversión en esa esperanza futura. Una pregunta que sin duda da mucho que pensar sobre qué es la fe, qué es la esperanza y hasta dónde pueden llegar las convicciones de una persona.